Bueno, para la clase de hoy traje un ensamble muy sencillo, que es el ensamble de una pinza común y corriente. Este ensamble se encuentra en los archivos que descargaron en la clase anterior y se encuentra en la lección 3, caso de estudio y pillars. Por defecto en sus SolidWorks ustedes tienen que ver la pinza de esta forma. Listo, como ven es una pinza muy sencilla, que la cual está sosteniendo una barra y tiene un pasador en intermedio. Es una pinza relativamente sencilla y sirve para empezar a abordar el tema de los ensambles. Como les dije anteriormente, empezamos desde lo sencillo y poco a poco vamos a ir aumentando la complejidad. Aquí ya pasamos de piezas simples y ya empezamos a trabajar con lo que ya son ensambles bastante sencillos. Bueno, en este análisis lo que se busca es encontrar cuál va a ser el comportamiento de la pinza ante las fuerzas a las que se somete para sostener esta pieza. Entonces, para esto hay que hacer la suposición de que la pieza no se va a deformar debido al agarre de la pinza. Por esta razón, se puede decir que esta placa se puede asumir como rígida y que la pinza es la que se va a deformar. Por esta razón, no es necesario analizar la placa, debido a que lo que queremos analizar es la pinza. A su vez, el pin tampoco nos da información certera del comportamiento de la pinza, debido a que cuando uno diseña elementos como los pines, uno los pone que tengan una resistencia mucho mayor que la de los otros elementos, debido a la que uno no desea que fallen los pines, resortes, pernos. Estos elementos de unión no se desean que fallen, es decir, siempre se prevé que falle cualquier otro punto menos el elemento de unión. Pues esta resulta poco lo vamos a tener en cuenta en todo el análisis. Entonces, en primera medida, en nuestro ensamble vamos a omitir el pin, le vamos a suprimir su comportamiento, y la placa también la vamos a suprimir y nos vamos a quedar simplemente con la pinza. Bueno, vamos a crear un estudio estático como siempre lo hemos hecho, y vamos a empezar a definir las cosas. En primera medida, vemos que hay algo nuevo en nuestra pantalla. Vemos que estamos observando en conexiones ya hay un contacto preestablecido y dice constante de componentes, contacto global, unión rígida. Bueno, vamos a explicar un poco qué es esto. Como ya les expliqué ya en las primeras clases, en esta parte se rigen cómo son las conexiones entre las piezas. SolidWorks por defecto, cuando uno agrega un ensamble, crea un contacto global para todas sus piezas. Y este contacto global puede tener tres variantes diferentes. Si nosotros damos clic derecho sobre contacto global y damos en editar definición, vemos que nos dice sin penetración, unión rígida, sin espacio libre y permitir penetración. Bueno, ¿qué es esto? Para esto preparé una imagen que explicara mejor este hecho. Bueno, aquí está. Listo. Aquí vemos un ejemplo diferente. Vemos el mismo ejemplo que son dos piezas una sobre la otra. Pero vemos tres comportamientos diferentes. El primero que vemos en la parte izquierda es el de unión rígida. ¿Cómo se analiza una unión rígida? En la unión rígida partimos del supuesto que las dos piezas están en contacto y siempre van a estar en contacto. Y que en ellas comparten los mismos nodos. Es decir, es como si nosotros tuviéramos dos piezas soldadas. Las dos piezas van a estar en contacto permanente. Y cuando uno las somete, si nosotros tenemos dos placas soldadas y las sometemos a un esfuerzo, las dos placas se van a mover como si fuera un solo cuerpo. Lo que va a cambiar es las tensiones internas dentro de la placa. Pero bueno, ustedes dirán, si tenemos dos cuerpos que se van a comportar como uno solo, como si fuera un solo objeto, entonces ¿para qué creamos un ensamble y no creamos simplemente un objeto sólido? Pues la importancia en este caso es que si nosotros tenemos un ensamble, podemos asignarle un material diferente a cada parte, cosa que en una pieza sólida, en una pieza uniforme no podemos. A menos claro que trabajemos con un sólido multicuerpo.
Entonces, cuando nosotros tenemos un ensamble, podemos asignarle diferentes materiales a cada componente. Y aunque se comporten como un solo objeto, al tener diferentes materiales, sus esfuerzos internos van a ser completamente diferentes. Para esto es que es el uso de unión rígida. En la parte central tenemos otro tipo de conexión, que es permitir penetración, o en inglés free contact. En este tipo de configuración se dice que se permite que los componentes se penetren entre sí. Es decir, que si nosotros deformamos suficiente un cuerpo, vamos a permitir que uno entre dentro del otro. Ya, esta opción, como podemos observar, no es nada real y se utiliza cuando nosotros tenemos la completa seguridad de que esto no va a suceder. Es decir, nosotros utilizamos permitir penetración cuando sabemos que nunca se van a penetrar los cuerpos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿para qué vamos a utilizar algo que permita la penetración si lo vamos a usar es cuando nosotros sabemos que no hay penetración? Pues bueno, la diferencia de esto con los anteriores es que las ecuaciones diferenciales que él resuelve para este tipo de conexión son mucho más sencillas que las de una conexión que no permite la penetración. ¿Por qué? Porque ahí está analizando los cuerpos de forma independiente sin tener nunca que calcular qué pasa cuando el cuerpo se está acercando al otro y cómo van a ser las deformaciones de uno con respecto al otro. En cambio, nuestra última opción, que es la opción de sin penetración, los cuerpos están separados. Una vez ellos se están juntando y entran en contacto, el software empieza a analizar cómo deforma un cuerpo al otro a medida que se van juntando. Como podemos ver aquí, los cuerpos se empiezan a deformar una vez se van uniendo, pero lo demás sigue normal. Entonces las ecuaciones que rigen esta última conexión son mucho más complejas que las anteriores y por lo tanto nuestro tiempo de análisis aumenta en gran medida. Por esta razón, si nosotros tenemos la certeza de que no va a haber una penetración entre los dos cuerpos, podemos utilizar el comportamiento de permitir penetración, donde el análisis es mucho más sencillo y va a ser muy certero siempre y cuando los cuerpos no se penetren entre sí. Pero en el caso de que, en el caso de que dado la forma en que nosotros restringimos nuestro modelo, dado la forma en que está cargado nuestro modelo, si haya un contacto de un cuerpo con otro en el cual un cuerpo deforma al otro, debemos activar el sin penetración. Este último, como también se darán cuenta, es el más real de todos. Bueno, una vez ya conocemos esto, entonces, si nosotros decimos que esto es una pinza y aquí va a sostener una plaga que es técnica, que vamos a suponer que es rígida, y se va a aplicar una fuerza en la parte posterior, entonces todas las cargas que vamos a soportar estarán a lo largo del eje Y. Por lo tanto, a menos que las fuerzas sean suficientemente grandes para deformar esta pinza y hacer que estas dos placas se unan en contacto, cosa cosa que no es posible que pase. Como ustedes saben, en las pinzas, no importa bueno, en las fuerzas normales con las que se trabaja, las dos piezas no entran en contacto, debido a que la geometría de estas y la deformación permisible de estas no lo admite. Y además, como las fuerzas solo son en Y, sabemos que no va a haber desplazamientos a lo largo del eje Z que va a hacer que la pieza de la parte izquierda se entre en contacto con la de la derecha, es decir, haya fuerza interna entre las dos. Por esta razón, para para hacer mucho más corto el tiempo de cálculo, vamos a poner el contacto global de permitir penetración. Mire, actualmente el símbolo cambió. Si se dan cuenta, el símbolo anterior era como un conector. Unión rígida, mire, es como si ya tuviéramos algo conectado a otro cuerpo, porque los dos cuerpos van a estar unidos rígidamente. Si ponemos permitir penetración, cambia a dos cuerpos que se introducen uno dentro del otro. Y por último, el símbolo de sin penetración es una leva con su seguidor, es decir,
No importa que no importa las fuerzas que haya uno con el otro, ellos siempre se van a mantener ellos se van a mantener en contacto, pero ninguno va a penetrar al otro, sino en cambio lo va a deformar. Entonces vamos